Conocer nuestros derechos para hacerlos cumplir. Saber que nuestra edad no es un límite para poder exigirlos. Todo esto ya lo sabemos. Lo que toca ahora es poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Se anima? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos completamente en vivo desde el 11. Hoy tenemos en el estudio a un experto que nos va a hablar de un tema bien interesante. Estar privado de nuestra libertad, sin lugar a dudas, es una situación difícil, pero más aún un adulto mayor, cuando lamentablemente en nuestros centros penitenciarios no se cumplen con los requisitos necesarios para que un adulto mayor pueda purgar sus penas ahí dentro. Por eso hoy vamos a tratar el tema de beneficios penitenciarios, liberación por edad. Quédense, va a estar interesante, pero pues ya saben, antes vámonos con esta cápsula que hemos preparado especialmente para ustedes. El reconocimiento a los derechos humanos es uno de los mayores avances de la civilización moderna. Por sus características, las personas adultas mayores, recluidas en prisión, son más vulnerables a sufrir abusos y violación de sus garantías individuales consagradas en la Constitución mexicana. Según la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, las personas mayores de 70 años que cumplen penas de reclusión pueden terminar de purgar su condena fuera de un centro penitenciario. Al cumplir el 70% de la pena que se le impuso, la persona adulta mayor puede, bajo ciertas condiciones, reemplazar su reclusión por trabajo comunitario, arresto domiciliario, una multa o compensación económica a las víctimas, que se puede aplicar en forma individual o mixta. Se les llaman sustitutivos penales por motivos de edad. Para que sean aplicables, no basta solo con cumplir 70 años de edad. Además, tienen que darse otros requisitos, como son el haber cumplido el 70% de la pena que le impuso él o la juez, demostrar buena conducta durante el internamiento, que sea viable su reinserción social a partir de un dictamen emitido por una junta técnica, y que no haya cometido delitos graves como secuestro, violación, delincuencia organizada o tráfico de personas. Hoy en Aprender a Envejecer conoceremos más acerca de este derecho de las personas mayores de 70 años en situación de reclusión. Pues ya estamos de regreso y hoy nos acompaña en el estudio Arturo Ramón Robles Feria y él es defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ramón, muchas gracias. Ya es la segunda vez que nos acompaña en el estudio y le agradezco profundamente que haya aceptado nuevamente esta invitación porque ya estábamos platicando sobre este tema. Se quedaron muchas dudas, muchas preguntas en la mesa y quién sino usted, que es un experto que hoy nos va a ayudar pues para dilucidarlas. Ya lo platicábamos, estar privado de la libertad es difícil, pero más aún siendo un adulto mayor. Sí, ante todo, gracias, muy buenas tardes y una vez más por la invitación. Sí es difícil tratándose de las personas adultas mayores privadas de su libertad y sobre todo que, como comentábamos la ocasión pasada, falta un poco de sensibilidad en nuestra sociedad, en las autoridades y precisamente para encauzar, ¿verdad?, esta situación de los beneficios o sustitutivos en el caso de los adultos mayores. Creo que es un punto muy importante, sobre todo que es un grupo vulnerable y que ya actualmente forma una parte importante dentro de nuestra sociedad. Usted hablaba de beneficios y sustitutivos penales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, hay una ley que regula todo este tipo
de beneficios y sustitutivos, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahí habrá que distinguir. Por un lado tenemos los llamados beneficios preliberacionales, que como su nombre lo indica, obviamente implicarían que una persona privada de su libertad, ya sentenciada, definitivamente juzgada, pueda salir en libertad antes de cumplir en su totalidad esa pena. Ahí no solamente los adultos mayores tienen derecho, sino cualquier persona, como escuchábamos en la cápsula, cuando cumpliera como un primer requisito un determinado tiempo en prisión. Ahí existen dos. Por un lado tenemos uno que se llama libertad condicionada y por el otro uno que se llama libertad anticipada. Ambos son muy similares, solo tienen una diferencia en cuanto a la temporalidad, la primera con el 50%, el segundo con el 70%. Y ahí los adultos mayores. 50% de haber compurgado la pena. Así es, 50% de que hayan cumplido con su pena en prisión, tomando en cuenta desde el momento en que fueron detenidos. Desde el momento que en que es un aspecto también que tenemos que puntualizar. Y por el otro lado, el del 70%, que se le llama de la libertad anticipada. En estos dos beneficios preliberacionales, los adultos mayores obviamente pueden acceder. Pero el que es más importante es el sustitutivo de la pena de prisión, que también se establece en esta Ley Nacional de Ejecución Penal y que incide precisamente en aspectos de la senilidad y otro más, que es el precario estado de salud. Ahí es donde yo creo que es algo muy importante que nuestros adultos mayores deben saber, porque ahí precisamente es donde la autoridad está obligada a respetar dos derechos fundamentales básicos: el derecho a la salud y el derecho a la dignidad humana. La dignidad humana que como adultos mayores y grupo vulnerable se les deben de respetar exponencialmente. Sí, difícil estar recluido, difícil siendo adulto mayor y difícil con una condición de salud mermada, a lo mejor por la propia edad. Cuando platicábamos, ¿no? Los centros penitenciarios pues no están lamentablemente en condiciones para brindar accesibilidad para personas adultas mayores, rampas, expertos médicos en cuestiones de enfermedades por razón de edad, pero este beneficio de poder pasar, en lugar de estar en prisión, estar en casa, ¿cómo puedo acceder a él? Sí, muy buena pregunta, efectivamente. Bueno, aquí hay un artículo expreso en esta Ley Nacional de Ejecución Penal, el 144 en su fracción tercera, por si ahí nuestros adultos mayores lo quieren anotar y si hay alguna persona que esté en este caso. Básicamente es cuando la salud del adulto mayor, sumado a su estado ya de senilidad, que de acuerdo a las normas oficiales, de acuerdo a las leyes en nuestro país, es a partir de los 60 años es cuando una persona se considera adulta mayor, entonces tendrá que tener un estado de salud precario. Correcto. Esto, ¿cómo se demuestra? A través de dictámenes periciales. En el Instituto Federal de Defensoría Pública, por mencionarlo, tenemos un cuerpo de peritos expertos en este tipo de situaciones y que obviamente ayudan en estos casos. Una vez que se hace este dictamen pericial, se determina si de acuerdo al estado físico del adulto mayor sumado a su senilidad, ya sería innecesario e irracional, así lo dice la ley, que él cumpla ahí en prisión el tiempo recluido que aún le falte. Yo quisiera aquí hacer una aclaración. En el caso de este sustitutivo, cuando se presenta a adultos mayores y que trae un arraigo domiciliario como consecuencia, no existe una temporalidad específica. Puede ser en cualquier momento una vez que la persona ya estuviera definitivamente sentenciada. Aquella temporalidad que hablamos del 50 y del 70% cumplida de su condena es para los beneficios preliberacionales. En este caso no sería necesario que el adulto mayor tuviera determinado lapso de tiempo después o a partir de que fuera detenido, pero la condición es que sí esté definitivamente sentenciado. Algo muy importante que creo que valdría la pena hacer puntualizar. Sentenciado y que el estado de salud que tenga se encuentre deteriorado. ¿Es salud tanto física como mental? Sí, eso también es un aspecto muy importante. Efectivamente, sabemos que dentro de la geriatría
pues existe el deterioro cognitivo y también un deterioro fisiológico en el adulto mayor. Obviamente puede ser de estos dos factores de manera conjunta, pero debe de ser tal el estado de salud del adulto mayor que realmente sea innecesario que permanezca en prisión. ¿Cuántas veces no nos encontramos a lo mejor al adulto mayor que tenga diabetes, tenga algún otro, pues por el mismo deterioro, el envejecimiento que sufre, el procedimiento de envejecimiento del cuerpo, del organismo, pero finalmente esté bien dentro de términos generales? No, esto se da cuando realmente existe un deterioro muy importante en la salud del adulto mayor. O sea, que no sería todos los casos, por eso la ley requiere el auxilio de servicios periciales. Oiga, y a ver, me voy a mi casa, estoy en mi casa, pero de ahí no puedo salir. Sí, bueno, es relativo. Los adultos mayores que están en este supuesto logran que se les dé este arraigo, obviamente ya el juez, que se llama juez de ejecución de penas, pues es el encargado de establecer cuáles serán las medidas de seguridad que les van a imponer al adulto mayor. Normalmente lo que hacen es, por ejemplo, en materia federal, están elementos de la Guardia Nacional afuera de su domicilio, llevan una bitácora, quién lo visita, si tiene que salir alguna cuestión médica de urgencia o algún tratamiento. Por alguna razones de situación. humanidad, ¿no? Que también menciona la ley, si alguien de sus Así es. familiares murió o está enfermo y quiere visitarlo. Los permisos humanitarios, que esa Ley Nacional de Ejecución Penal también lo establece. Todo eso se controla y esa es la manera en cómo pudieran ya llevar ese arraigo domiciliario cumpliendo su pena, pero en casa. Correcto. Pues yo tengo varias dudas, varias preguntas. ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cómo acceder? ¿Y quiénes no? Pero me las voy a reservar para ahorita que regresemos del corte, usted me las conteste. Claro que sí. No le cambien, síganos viendo. Vamos a un corte rápido y ahorita regresamos aquí al estudio. Y ahora se siente bien bonito volver a portar el uniforme y que a uno lo quieran y enseñarles y que le agradecen los propios bomberos. Es muy bonito seguir siendo bombero, porque aquí nos llevamos como familia, ¿eh? Aquí todos damos la vida por todos. Si uno se cae, nos caemos todos. Y siempre yo les decía, si vamos todos, todos regresamos. Siempre lo he dicho, yo me sentía como un superhéroe, como Batman o Superman, porque cuando yo estaba equipado, toda la gente se me acercaba, los niños se me acercaban. Y les tocaba a uno la cabeza y hasta sus lágrimas de la emoción se les hacía. Esta unidad donde estamos aquí ahorita, la manejé yo como 8 años. Fui el jefe de servicio y nadie me la quitaba, ¿eh? Era mi camión. Y se siente uno a veces bien nostálgico de verla, porque hasta luego pienso, ¿me extrañará a mí? Porque yo sí la extrañaba. Pues ya estamos de regreso aquí hablando sobre el tema de sustitutivos penales por razón de edad. Y seguimos en el estudio con Arturo Ramón Robles Feria, defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pues le decía que yo tengo algunas dudas, pero que me las iba a reservar ahorita ya regresando del corte. Adelante. ¿Cómo accedo a estos beneficios? Yo los tengo que solicitar, los debe de solicitar mi defensor, mi familia puede hacerlo. ¿Cómo puedo? Claro, sí, es una pregunta muy importante para que todos nuestros adultos mayores que nos ven lo sepan y sus familias. Primeramente, para hacer esto se tiene que hacer una solicitud formalmente ante un juez, que es el llamado juez de ejecución penal. Estos jueces se ubican regularmente, tanto a nivel federal como a nivel estatal, cerca de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social o readaptación social, como ahora se les llama, en todo el país. ¿Ustedes como defensores de oficio lo hacen? Claro que sí. Las peticiones las podemos hacer, bueno, las hacemos nosotros como defensores, también las pueden hacer las personas privadas de la libertad de manera personal, por su propio derecho, pero normalmente lo hacemos nosotros como defensores públicos
acudimos ante este juez de ejecución, se hace esa petición, se ofrecen las pruebas para demostrar precisamente estos extremos que comentábamos, el precario estado de salud, obviamente la senilidad de la persona, y con base en esto se inicia todo un procedimiento ante estos jueces de ejecución, ya sea el correspondiente a nivel federal o estatal, y bueno, culmina con una determinación en la cual, de resultar favorable, se ordenará que el adulto mayor sea externado del centro penitenciario donde se encuentre y entonces cumpla el resto de su condena en su domicilio. Oiga, los adultos mayores que están privados de su libertad, ¿se les hace el conocimiento que tienen este derecho? Sí, de hecho es un derecho, como usted lo dice, licenciada, que efectivamente se les tiene que hacer saber. Es una de las obligaciones que tenemos como defensores públicos cuando en materia de procedimiento de ejecución nosotros representamos a una persona adulto mayor, dentro de los derechos que nosotros les hacemos saber, aparte de los beneficios preliberacionales, es precisamente este sustitutivo que implica el que pueda ser modificada la pena privativa de libertad en el sentido de que puedan ellos cumplirla, pero en su domicilio. Y ahorita, bueno, pues si algunos de nuestros amigos que nos están viendo tienen a un familiar que esté recluido, conozcan de estos beneficios para que se lo comuniquen a su familiar, por si pueden ejercerlos, para que sus defensores los soliciten. Y pues qué tal que en una de esas ya puede salir su familiar para pasar el resto de su pena en su casa. Oiga, ¿aplica para todos? O sea, ¿todos los delitos puedo yo acceder a este beneficio o hay casos de excepción? No, de hecho, existen casos de excepción. Porque imagínese un secuestrador, ¿no? Y al rato, nada más por la edad lo saco y es el líder de la banda, es Claro. la cabeza de la banda y anda afuera, ¿no? Sí, no, obviamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la que, como hemos comentado, regula todo este tipo de sustitutivos, tiene solo 3 casos de excepción. Okay. Delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En estos casos, a pesar de que el adulto mayor tuviera un deterioro físico de salud importante, ya obviamente hubiese cumplido la edad requerida, no será procedente el que pueda acceder a este sustitutivo. Delincuencia organizada, Secuestro y trata de personas. Trata de personas. Así Ellos es. no. Esos Así no. estén graves en prisión, No. 70, 80 años, ellos no salen. No podrían salir, por eso por ahí vemos algunos casos de personajes públicos, ¿verdad?, de la cuestión criminal, que aún continúan en prisión y alguien se pudiera preguntar, ¿y por qué no han obtenido su libertad? Bueno, porque hay disposición en la ley que en esos casos no es posible. Yo quisiera nada más aquí comentar a este respecto que esa parte que señala la ley se le conoce como régimen penal de excepción, que ha sido muy criticado en nuestro país derivado de la reforma integral que se hizo a los derechos humanos y se dice que este tipo de cuestiones puede chocar con toda esta se podría expectativa, pensar, ¿no? Bueno, ya está muy mal, es un adulto mayor. Así es. Pero bueno, los legisladores habrán pensado, yo creo que por el grado de peligrosidad que Sí, por tiene el la impacto persona, social ¿no? que tienen este tipo de delitos, la trascendencia que tienen, entonces lo han puesto como un caso de excepción. Pero, insisto, y a colación de lo que comentaba, también todas las personas que tengan a un adulto mayor privado de su libertad y que deseen acceder a este sustitutivo, pueden acudir con nosotros a todas nuestras redes sociales que tenemos en el Instituto Federal de Defensoría Pública y que, como siempre, con la gran dirección del ministro presidente Arturo Saldívar y de nuestro director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, esto se ha hecho muy bueno para todos estos grupos vulnerables como nuestros adultos mayores. Oiga, y bueno, si cumplo con los requisitos, si ya soy adulto mayor, si tengo un precario estado de salud y me lo niegan, ¿qué puedo hacer? Bien, en esos casos, bueno, la ley establece recursos que se pueden interponer para acudir a tribunales de mayor jerarquía, jurídicamente hablando, en el caso de apelaciones, el juicio de amparo,
para que sea revisado nuevamente esta solicitud y si en un primer momento no se logró, bueno, pueda tener otras oportunidades más para volverlo a solicitar. Ahora bien, aquí viene un aspecto muy importante. Si en una primera ocasión no llega a ser procedente, bueno, todos sabemos que el deterioro cognitivo y todas estas cuestiones de enfermedades Pues va a ir avanzando. progresivas van avanzando y en determinado momento si el adulto mayor que tuviera ya un deterioro mayor pudiera volverse a solicitar de nueva cuenta. No hay un límite, la ley no establece una limitante De a 3 ese respecto. intentos, ¿no? De 3 intentos Y o si como no, en la ya escuela, no. ¿verdad? De Ajá, los no, la exámenes. tercera, y si no, no pasa. No es así. Puede hacerlo porque como eso es muy aleatorio y pudiera en determinado momento el adulto mayor caer en un estado de deterioro físico, cognitivo importante, pudiera entonces solicitarse de nueva cuenta. ¿Quiénes intervienen? ¿Interviene un juez? ¿Intervienen médicos, psicólogos, peritos? ¿Todos ellos dan un análisis para Así ver si es. él cae en los supuestos? Sí, es todo un análisis integral de peritos en geriatría, peritos médicos, peritos psicólogos y demás. Y obviamente todo esto lo tendrá que valorar el juez de ejecución una vez que se haya hecho la solicitud. Correcto. Híjole, don Arturo Ramón Robles Feria, nos has auxiliado muchísimo con toda esta información que nos dio y sobre todo que ya nos dijo, acérquense a la Defensoría Así es. para que en caso de que ustedes lo requieran puedan tener ahí un apoyo para que puedan acceder a estos beneficios. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por nuevamente darnos información tan valiosa para todo nuestro auditorio. A ustedes, muchas gracias por haberme seguido. Yo los veo el próximo domingo con la señora Patti Kelly, pero hoy los voy a dejar con una cápsula para que aprendan a descargar digitalmente el recibo del teléfono. Muchas gracias y los veo el próximo domingo. Cada vez es más frecuente que los diversos servicios que pagamos mes con mes los realicemos desde nuestro teléfono celular. Al mismo tiempo, es una buena alternativa para cuidar el medio ambiente, ya que ayudamos a reciclar papel al evitar que las empresas impriman los recibos que nos llegan a casas u oficinas. Aquí en Aprender a Envejecer le brindamos algunas alternativas para que usted decida. A continuación, le mostraremos cómo descargar su recibo de teléfono Telmex en su celular iPhone. Siga estos pasos desde su teléfono móvil. Desbloquee su dispositivo. Abra la aplicación Telmex. Para iniciar sesión y acceder a su cuenta, ingrese su número de teléfono a 10 dígitos y su contraseña. Después, pulse en Iniciar sesión. En la página de inicio reconocerá su saldo y fecha límite de pago. En la parte inferior, vaya a la sección Recibo Telmex y seleccione Visualizar. Ahí podrá ver los últimos recibos disponibles para descargar sus facturas. Elija la que necesite. Toque en Aceptar. Se generará su recibo seleccionado. En la siguiente página le muestran su factura en formato PDF. Pulsen el botón Compartir para enviar el archivo a través de un correo electrónico, WhatsApp o bien guardarlo en la carpeta de archivos de su dispositivo. Para almacenarlo en su teléfono, deslice la pantalla y haga clic en Guardar archivos. Toque en iPhone y posteriormente en Guardar. Ahora tendrá almacenada su factura en su teléfono celular. Esta es una forma práctica que le permitirá ahorrar tiempo y controlar adecuadamente sus pagos. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnología@aprenderenvejecer.tv y con mucho gusto la atenderemos. Y qué gusto me da saludar a los adultos mayores que nos ven desde la señal del 11. Gracias por comunicarse con nosotros desde diferentes lugares, como en Sinaloa, Tabasco, Nayarit y abrazos hasta Monterrey. Siempre es un placer recibir los comentarios que nos dejan, como Blanca, que nos dice, gran programa, felicitaciones. Juan, buenos días. Javier nos dice, buenos días. Otra de las secciones favoritas, las de la abogada Nancy. Muy bien, muchas gracias. María La Chata, buenos días. Desde San Diego, California, muy interesante todos sus programas. Muchas gracias, María.
Milena Larson, buenos días, qué buen tema, mil felicidades. Dilsa, saludos desde Chiapas. Patricia nos saluda desde la alcaldía Iztapalapa. Nelly también nos saluda desde Perú. Iram nos escribe desde Chile. Y Sandra Zárate desde Tehuacán, Puebla. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en el Facebook Live, como María Pedraza, que nos manda sus mensajes, Benjamín desde Monterrey, Ana también nos saluda, Petra nos manda muchos saludos a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que aquí para despedirnos tenemos música para bailar. Vámonos a sacudir el cuerpo con Pedro Navajas y el Grupo Care. ¡Vámonos! Ahora, Eva. On the sharp beat, I should it there, and the show steam, early white, just a jackknife, I saw my hit, and the hip it, all the sit. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepa en cuál de ellas lleva el puñal. ¡Hey! Usa un sombrero de ala ancha de medio lado, ¡hey! Y zapatillas por si hay problemas, salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un salón entra y se da un poco para olvidar. ¿Qué cosa? Que el día esté flojo y no hay clientes para trabajar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma y está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán, y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente